Aproximadamente 120,000 vehículos circulan sobre la calzada Roosevelt a diario. Pero también son muchos los hechos delictivos que han sido denunciados por los ciudadanos, los que conocemos y otros que ni siquiera han salido a la luz pública por el miedo que existe a denunciar. Hoy en Susana 360 tenemos una visión completa de la seguridad, quisiera decir, pero no, de la inseguridad, de los asaltos, de lo que viven los guatemaltecos día con día. Vamos a conversar con Edgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte público de la PDH, de la Procuraduría de Derechos Humanos. Bienvenidos. Como siempre es un gusto conectarnos con ustedes a través de Canal 8, TV Azteca Guatemala y el link de Azteca Play. En este 360, como ya se los adelanté, vamos a estar conversando desde la calle con un experto en el tema de la defensoría al usuario del transporte público. Edgar Guerra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros necesitamos entender qué es lo que está pasando. Son muchos los problemas que se dan para los guatemaltecos a la hora de salir a sus quehaceres, al trabajo, encuentran delincuencia, inseguridad, pero también los transeúntes que muchas veces no utilizan las pasarelas. Correcto, Beto. Cabalmente el tema de seguridad o inseguridad, como se quiera ver o enfocar, es lamentable. Hay 7 millones de guatemaltecos que utilizan diferentes sistemas de transporte público a nivel nacional y una de las cargas principales lo lleva el departamento de Guatemala, el departamento con sus 17 municipios, obviamente. Para empezar, hay personas que bajan de los autobuses, de transporte de taxi colectivo, de tuk-tuk, y se encuentran con la pasarela. Ahí es un poco de falta de sentido común o de falta de educación vial para usar las pasarelas. Hay más de 700 personas atropelladas al año, entre 700 a 900 personas, y fácil supera ese número gradualmente, año con año, en cuanto a no usar las pasarelas. Sí. O sea, Edgar, yo recuerdo hace aproximadamente 5 o 6 años que de hecho tuve la oportunidad de salir a la calle contigo para hacer un reportaje y en ese momento muchas personas me hablaban de que no utilizaban las pasarelas porque les daba miedo, existía la inseguridad. Hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Siempre siguen los asaltos en las pasarelas? El otro tema de inseguridad, ¿verdad? La inseguridad se divide en varios. Una, seguridad ciudadana y la seguridad vial. En cuanto al tema de la inseguridad en pasarelas, hay ciertos horarios y ciertos lugares donde no es recomendable por la misma población hacer uso de las pasarelas porque asaltan o hay estrategias de los grupos delincuenciales que se animan. Por lo desolado del lugar, la falta de iluminación también me imagino que en la tarde, noche es peor, o en la madrugada. Hay muchas personas, guatemalteco es una persona muy trabajadora, se levanta a 4 de la madrugada, incluso antes, para poder llegar a sus lugares, a sus destinos, y ahí viene la otra parte de la inseguridad, el problema de por qué no usan pasarelas, principalmente las mujeres, las damas, ya en ciertos horarios en la madrugada es un riesgo para ellas. Ha habido, digamos, manoseos, violaciones, incluso sexuales, secuestros, en donde las mujeres las secuestran en la parada de autobús, se las llevan en carros y aparecen en algunos de los casos hasta asesinadas o muertas. Es el tema de la inseguridad. Debe promoverse también la tecnología, se ha estado recomendando desde la institución de Procurador de Derechos Humanos, ya que estamos hablando de 7 millones de guatemaltecos que a diario ponen en riesgo su vida por hacer algo positivo por ese país. Recuerdo que en algún momento se habló de poder replicar este modelo de los botones de pánico que sí habían sido puestos en acción en el área de Antigua Guatemala. ¿Qué pasó con esto? ¿Tú crees que esto realmente podría venir a ayudar? Siempre y cuando haya una coordinación y un compromiso real de los gobiernos municipales. Santa Catarina Pinula también lo tuvo o lo tiene, Ciudad de Guatemala también lo tiene, no lo han usado tanto. O sea, yo sí creo que es un tema de promoción también de ese tipo de artefactos o botones de pánico, de que se han habido algunos hechos delincuenciales, los siguen habiendo, pero la coordinación es importante entre las policías municipales, que hay algunas que tienen PM, y las otras también con la Policía Nacional Civil. En cuanto al número de agentes de Policía Nacional Civil a nivel nacional para poder responder
a la necesidad de seguridad de los guatemaltecos. Nos quedamos cortos. Nos quedamos muy cortos de acuerdo al estándar internacional. Ahí el llamado de atención y se le ha hecho a los diferentes gobiernos, porque ese problema viene como heredado de por lo menos los últimos 6 gobiernos, que no han atendido realmente o no lo han entendido, qué es lo que sufre el guatemalteco, la tensión, el estrés que maneja de caminar en las calles, o sea, de resultar asaltado enfrente de su propia casa. Ahora resulta que también en los pinchazos ya no puede llegar a un pinchazo y que te cambien la llanta o que te la reparen, porque también ahí llegan a asaltar y a robarse los vehículos. O sea, es un tema que ya ha ido evolucionando para mal. El tema de las extorsiones pasó del transporte público, ahora ya hay extorsiones a tortillerías, a barroterías, tienditas de barrio. O sea, ya se complicó demasiado el fenómeno social, que deben de tomarse otras acciones como que más contundentes, más creativas, usando la tecnología y la confianza, ganarse la confianza del guatemalteco. Tenemos Policía Nacional Civil que han dado muestras de que no están para servir al pueblo o a la población. Hay extorsiones también de ellos cuando paran una moto, paran un autobús, la Policía Municipal de Tránsito, a nivel de las 80 PMTs que hay a nivel nacional. Hay muchas denuncias también de ese tipo de abusos que se da, prepotencia. Estamos planificando como institución de procurador de los derechos humanos hacer una supervisión a ciertas PMT, pues es importante un poco el tema de denuncia ciudadana, al número 1555. El 1555 es el número que ustedes siempre proporcionan para que toda la ciudadanía esté atenta y pueda hacer su denuncia. Correcto. Y ahí el llamado a la población. ¿Qué tipo de denuncias son las que reciben acá en este número? Todas las denuncias que tengan que ver con violación de derechos humanos, la prepotencia o abuso hacia los guatemaltecos también es un factor importante. Hemos dado seguimiento a redes sociales. Hay información importante que se ha hecho ver también a las autoridades competentes de cada municipalidad que tiene PMT. En el particular, prepotencia e incluso hasta cobros de coimas. Eso no lo podemos seguir permitiendo en Guatemala y la única manera es que nosotros nos involucremos y seamos parte del cambio y no sigamos con ese ciclo de permitir la corrupción en ese país. ¿Aproximadamente cuántos años tú llevas en este cargo, conociendo, trabajando? Porque no es una labor de escritorio. Siempre te hemos visto, no solo cuando llegas a entrevistas al canal, también estás en la calle activo y para mí es sumamente importante hacer el trabajo de campo. ¿Qué nos podrías decir con base a tu experiencia y todo lo que ha recibido de retroalimentación de nuestra gente? ¿Qué es lo que más le preocupa hoy por hoy? ¿O no podríamos tener como que una clasificación? Porque entre la inseguridad, las violaciones, el alza al pasaje, es una mezcolanza que no deja estar en paz a nuestra gente. Es una amalgama de temas. Yo llevo manejando el tema de transporte 23 años para 24 y en la PDH llevo 11 años de estar viendo el tema. Se han hecho algunas incidencias muy importantes. En este caso, con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisario David Boteos, ha habido una buena colaboración para resolver los problemas, pero se queda corto porque él no tiene los suficientes recursos, pero aún a pesar de ello vale la pena reconocer lo que se ha hecho bien, ¿verdad? Él ha estado muy de la mano atendiendo las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En ese sentido, dentro de esa amalgama que tú dices, está el tema de la inseguridad ciudadana en cuanto a violaciones, asaltos que se dan en autobuses, las extorsiones, que es un tema que supera más de 300 millones de quetzales al año, solamente las extorsiones al transporte público. Y hablando de la parte económica, porque no solo eso, yo siempre lo digo en el noticiero, es que nos están pasando una factura demasiado alta porque la estamos pagando con sangre. Muchas familias quedan en la total angustia y desesperación porque no saben qué van a hacer. No solo porque perdieron a su ser querido, porque además esta extorsión se les hereda la deuda que tienen y es así como se ven desprotegidos. Y ni hablar de estos casos que tienen efectos colaterales. Es decir, yo soy la ciudadana, se sube el autobús y resulta que el transportista no ha pagado la extorsión, lo amenazan, llegan los sicarios, disparan y una bala perdida me cae a mí o a alguno de mis hijos. Realmente es una situación crítica la que estamos atravesando. Y eso es donde el Estado de Guatemala no ha reaccionado positivamente. ¿O dimensionado podría ser? Más reaccionado en Siria, tienen la dimensión. Saben que, por ejemplo, en este año del 1 de enero al 30 de junio, 77 personas han perecido en ataques, ya sea por el tema de ataques por extorsión
o por ajuste de cuentas o balas perdidas, como tenemos ejemplos, incluso niños de 1 año, 8 meses muriendo, perdiendo la vida por este ingrato negocio criminal, si se le puede llamar así, en donde el Estado de Guatemala tiene la obligación, enfocados en el derecho a la vida y a la seguridad y la integridad de los guatemaltecos, en este caso, de atender con urgencia y con más. Se han hecho acciones, no se puede decir que no, pero resultan insuficientes para la dimensión de este monstruo, como tú bien lo decías, que es un monstruo demasiado grande, pero para eso también hay que tomar medidas de esa dimensión, como tú decías, claro, para ver resultados positivos. También la depuración de la PNC es importante porque también... Eso se comenzó a hacer, ¿no? Sí se habla de que ya se está haciendo el trabajo, que hay denuncia. Y antes de que tú continúes hablando de ese tema, que me parece importante tener tu lectura sobre la depuración que debe existir en las filas de la PNC, yo decía la palabra dimensión con un tono un poco de sarcasmo, porque en su momento, y no voy a ahondar en el tema porque los que entienden pues ya saben, ¿no? Y los que no, pues ahí me escriben y les explico en privado. Se hablaba de una percepción. Yo decía, bueno, no podemos hablar de percepción cuando tenemos a gente llorando, gente que está viviendo la violencia y la inseguridad en las calles del país, en el transporte público. No podemos decir que es una simple percepción. Para mí es una realidad, sea una muerte o 100 personas que la hayan perdido. Pero bueno, retomando lo de la depuración de la PNC, esto se empezó a hacer, ¿no? Sí, ya se empezó, ¿verdad? Pero ahí también el guatemalteco tiene que denunciar, tiene que tener canales que realmente sean de confianza, que garanticen que van a haber acciones. No hay día que no publiquen en las redes sociales que un policía nacional civil pidió mordida, o coima, como le quieran llamar elegantemente, o un PMT también trata abusivamente. PMT de las 80 que hay, ¿verdad? No me voy a dedicar a una sola, sino sí, no, siempre hay de los 80 hay gente buena, pero también hay gente mala. Y los poquitos o los muchos que sean malos perjudican la percepción, eso sí, la opinión del guatemalteco en relación a una institución. Hablando de percepciones de seguridad o inseguridad, yo también soy del criterio tuyo que no se trata de percepciones. Aquí estamos hablando de datos duros, 77 personas asesinadas vinculadas al tema de transporte público en 6 meses, 60 personas que han quedado lesionadas producto de ese tipo de ataques. Hay un incremento y descontrol también de los taxis llamados colectivos o pirata que no están autorizados para operar, a pesar de que hay una normativa que es el decreto 45-2016, la ley de fortalecimiento de la seguridad vial. Y ahí habla muy claro, está prohibido ejercer o explotar el transporte público sin una autorización. Hay miles de vehículos particulares y se entiende la necesidad también, pero debe haber la necesidad de la población de trabajar o de asirse de recursos, pero debe haber controles. Control y seguridad. Con esto me voy a la pausa comercial. Quédate con nosotros, ustedes también. Somos 360 desde la calle, abordando el tema que es muy variado y amplio en torno a la Defensoría de los usuarios del transporte público. Ya volvemos. Gracias, Guatemala, por una gran celebración de independencia. El pasado 14 de septiembre, TV Azteca Guate presentó el Parrandón de Independencia 2024 y miles de guatemaltecos lo vivieron en vivo en la Plaza del Obelisco, junto a más de 2 millones de personas que siguieron la transmisión del evento desde sus hogares. Iniciamos con los actos protocolarios desde la Plaza de la Constitución y cerramos con un gran concierto de independencia lleno de música, tradiciones, homenajes a guatemaltecos, regalos, los conductores de TV Azteca Guate y la participación en vivo de la saga Contacto, Paola Chuk y muchos invitados más. Parrandón de Independencia, TV Azteca Guate y sus patrocinadores, celebrando con gran orgullo 203 años de independencia de Guatemala. Espera muy pronto más sorpresas. TV Azteca Guate, el mejor canal. Donde quiera que vayas, hay una Cruz Verde. Tu farmacia que está cerca, búscala. TV Azteca Guate, cerca de ti. Surtida. Estar
cerca de nuestra gente es uno de los objetivos principales de Susana 360. En este programa donde salimos para conversar con los guatemaltecos y también ahondar un poco más sobre la inseguridad que se vive en el transporte público, hemos querido conversar y entrevistar a varios guatemaltecos para saber qué piensan y cómo se sienten a la hora de ir a sus actividades diarias o al trabajo. Estamos conociendo cómo se sienten los guatemaltecos a la hora de abordar el transporte público. Pues depende, porque el tráfico es el que molesta bastante y también la inseguridad, ¿verdad? ¿A ti te ha pasado algo en algún autobús? Sí, lo asaltaron y todo, y también yo fui víctima del asalto. ¿Qué crees que le hace falta al gobierno de turno para poder controlar la inseguridad que se vive en el transporte público? Yo pienso que tal vez reforzar mucho más la Policía Nacional para que ellos tengan pues el apoyo y poder actuar de mejor manera. Insegura, porque cada vez que nos subimos al bus las mujeres no nos sentimos seguras, en el sentido que nos puedan robar o lamentablemente propasarse, ¿verdad? Entonces sí sugeriría que la seguridad fuera más, porque la verdad que no nos sentimos seguras como mujeres en ningún sentido, ni en las calles ni en los buses. Hola chicos, solo les quiero preguntar algo. ¿Cómo se sienten a la hora de abordar transporte público en el país? Pues a la vez pues un poco inseguros, ¿verdad? Porque la verdad sí es bastante la inseguridad que estamos viviendo. Pues en ocasiones nosotros como ciudadanos pues optamos más por tomar algún vehículo, algún Uber o Drive, por la misma inseguridad que se vive en los microbuses. Pues se siente así algo pesado, ¿verdad? Porque como no se puede y la verdad que no nos alcanza la economía ahorita para pagar tanto en nuestro carro, muy cara la gasolina, entonces es mejor trasladar un transporte. Entonces, aparte de la inseguridad, de los asaltos que se viven, ¿el alza al costo del pasaje es un problema? Sí, primero eso, el alza de todo eso y la inseguridad, porque uno viene de un bus o un transporte con miedo que le vayan a asaltar, que le vayan a quitar lo poco que uno tiene. Si tuviera enfrente al ministro de Gobernación como ciudadano, ¿qué le solicitaría? De que pusieran un poco de más seguridad en nuestro país y que tal vez que bajaran un poco el costo de los precios de los pasajes. Como acabamos de ver en este sondeo, donde nos acercamos a hombres, mujeres, jóvenes, el común denominador es que no se sienten seguros a pesar de los esfuerzos que se han hecho. A esto se le suman otros elementos como la falta del uso, que eso sí es un tema de nosotros los transeúntes, que no usamos las pasarelas o que además no volteamos a ver a ambos lados cuando tenemos que cruzar la calle. Y seguramente que ya lo vamos a seguir aquí conversando con Edgar Guerra. También tenemos que tomar en cuenta que muchas pasarelas no están adecuadas para las personas con discapacidad, entre otras cosas que siempre nos vienen a complicar. Edgar, estábamos hablando de esta situación difícil que se enfrenta en las calles por parte de los guatemaltecos, la inseguridad, y yo hacía mención ahora de las pasarelas que tampoco tienen, bueno, hay unas que ni siquiera existen, ¿verdad? En lugares altamente transitados donde deberíamos de tener, o quizá otras donde se dio un accidente de tránsito y que nunca volvieron a poner la pasarela, que ya vamos a tocar ese tema. Pero puntualmente, ¿todas las pasarelas o tenemos algún porcentaje que esté adecuado para las personas con discapacidad? Hay un reto, ¿verdad?, en donde se habla de la accesibilidad para las personas con discapacidad y la amigabilidad para personas de 60 años y más, y para todo guatemalteco en general, ¿verdad? No hay suficiente infraestructura, a veces la hay donde no se necesita, que es poca o insuficiente, y la otra que no tienen las condiciones de accesibilidad que realmente se necesita a nivel nacional, no digamos, estamos hablando de una urbe como Guatemala, que está ya con otros municipios conurbados, están generando una necesidad de integración de planes, que hasta donde hemos estado haciendo investigación y supervisión se está dando, pero hay una necesidad de recursos importante que no llega. Por ejemplo, se ha hablado de Metroriel, que podría ser una solución que resuelva por lo menos el primer eje de metro en Guatemala, que ya lleva por lo menos fácil 30 años de estarse hablando de ello, pero no hay acciones. Sí, que es lo que pasa en muchos casos, no tenemos promesas, hablamos del tema, pero no hay acción. Correcto. Y la otra, el impacto que tiene económicamente hablando para las personas que hoy pagan, como tú bien decías, después de la pandemia, ya no hubo buses rojos, en
teoría iba a haber una reactivación económica y una reactivación del transporte público mucho más dinámica. No lo fue, lamentablemente. Entonces hoy hay un déficit de unidades de transporte público que son suplidos por taxis colectivos, que no garantizan mucha seguridad, obviamente no, la comodidad tampoco, van hasta 5 o 6 personas. He visto personas que viajan por necesidad, no porque sea desconocimiento, sino por necesidad, incluso en los baúles de ese tipo de vehículos. ¿En los baúles? Los llevan abiertos, a veces semicerrados, pero ahí van 1 o 2 personas. Esto es un riesgo total. Es un riesgo exagerado. Ahí ha habido personas, eso sí hay de reconocer, que están trabajando como debe ser ese tipo de vehículos, pero deben de registrarse como taxis, como debe ser. Bueno, ahí es donde tú lo decías en el primer segmento, que hay un descontrol total. Y cuando hay descontrol no podemos tener un lineamiento como tal donde le brindemos no solo seguridad en la parte de su integridad física, tanto para evitar violaciones, secuestros, como también no garantizarles de que vayan a tener un accidente de tránsito. Imagínate con un automotor sobrecargado y en el baúl la gente metida para transportarse. Y otro tema que es, por ejemplo, ahorita las personas están pagando de 25 a casi 50 quetzales de los municipios conurbados o los llamados municipios dormitorio para llegar a la zona 1, por ejemplo, de Guatemala y a otros destinos, de 25 a 50 quetzales, lo que antes les costaba fácil 5 o 6 quetzales. ¿Y quién controla esto? Es decir, yo puedo subirme hoy a un transporte público o un vehículo de 4 ruedas pirata y esta persona puede tener la desfachatez de cobrarme hasta 80 quetzales o 90, ¿y yo qué hago? Ahí hay un tema donde ellos, los mismos taxistas, si se les puede llamar así, o conductores de taxis no autorizados, han estado como que autorrecetándose las tarifas. O sea, entre ellos mismos se van autorregulando. 5, 10, 15 o hasta 20 quetzales. En algunos casos hemos hecho algunos esfuerzos como institución del Procurador también de los Derechos Humanos en la salida de la Fuerza Aérea en la zona 3, en la avenida Hincapié, en donde había taxis de estos colectivos que estafaban a los retornados guatemaltecos que pues, no lograban llegar a Estados Unidos, los atrapan en México y los retornan vía aérea. Son más o menos 65,000 personas anuales las que retornan por la vía aérea. Y los estafaban cobrándoles 1,000 quetzales por persona para llevarlos a Sololá, por ejemplo, por persona. Por persona. Y a veces... Negociazo el que tenían, o bueno, o tienen. Ahora se hicieron acciones con la PNC, con la ya no pasa más esto. Y no se permite que estacionen ahí. Y hay multas también para los que se estacionan. Bueno, ya ves, por lo menos tenemos algo positivo, algo en medio de tanta oscuridad. Iniciativa de PDH. Sí. Te digo iniciativa porque sí tardó. No, es bueno que lo digas. 2 años en llegar esa decisión. Hubo necesidad que hubiera cambio de autoridades para que se lograra. Y lo positivo es que se logró llegar a 65,000 personas. En Colinas de Minerva, por ejemplo, dejó de funcionar el transporte express porque había amenazas de extorsión. Casi 6 meses sin transporte, la población puso su denuncia, se la atendió también. Ahora ya hay transporte con apoyo de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito de Misco, en donde están resguardando la seguridad de los usuarios. Pero proliferaron taxis pirata o colectivos de una manera increíble. Yo no digo que no haya derecho al trabajo, porque lo hay, pero debe estar regulado y que las personas nos sintamos bien abordando ese tipo de vehículos, que tengan un número de registro, que haya operativos verificando que no haya discriminación. Hoy, por ejemplo, en ese tipo de vehículos hay líneas que van, por ejemplo, para la zona 5, partiendo de la zona 1, 18 calle, discriminan a las personas. Ellos son los que deciden quiénes se van. ¿Quién sube y quién no? Eso es una violación de derechos humanos. Edgar, a todas luces, aprovechando que te tenemos aquí con nosotros, me gustaría saber, como para aterrizar este tema, porque más allá de visibilizar los problemas que tenemos en el día a día y todos los retos a los que se tiene que enfrentar nuestra gente, que realmente es duro. Yo digo, no solo nos cuesta ajustar el presupuesto, llegar a la canasta básica, los problemas que ya de por sí tiene un ser humano, que es parte de la vida, ¿no? Tener problemas, sino que además, día con día, la salud mental se ve afectada y también esa angustia de saber si no vamos a regresar de donde salimos. ¿Qué puedo hacer yo? Como pasajera, como usuaria del transporte público, si sé de alguna irregularidad, ¿puedo denunciar hasta incluso si es en uno de estos vehículos de 4 ruedas que no está autorizado? Sí, efectivamente, ahí
¿Eso lo puedo hacer con ustedes? 1555 se puede denunciar y la función de la institución de procurador de derechos humanos, está, dentro de algunas, es supervisar la administración pública. Ahí estamos viendo que las autoridades hagan su labor. Obviamente es un tema complejo, hay decisiones políticas que aunque la PDH insista y recomiende, hay esa recomendación, es que las recomendaciones que son también de supervisiones y verificaciones que se hacen. Algunos malos guatemaltecos, que son autoridades electas en un proceso electoral o político, a veces no responden a la realidad de los guatemaltecos, para decirlo muy sinceramente. Pero ¿por qué no salen muchos? Yo siempre les digo, bueno, a los actuales no, pero en su momento a otros impresentables diputados que ya no están, yo les decía, tienen que salir, tienen que estar con la gente, porque ¿cómo van a entender qué pasa o qué no pasa el guatemalteco si nunca se han subido, por ejemplo, ni a un autobús? Y claro, o a un autobús y con seguridad. No, señores, subirse al autobús tal cual, para experimentar. Y eso lo hacíamos nosotros en TV Azteca, lo hacíamos así, fue así como visibilizamos muchos temas. Pero mira, volviendo al punto también de las pasarelas, yo no quiero que se me escape, como se nos ha escapado la construcción de esa pasarela, que hubo un fuerte accidente de tránsito, ¿dónde fue? Periférico. En el periférico. Periférico. Nosotros lo presentamos en el noticiero y dijeron, en una semana está lista la pasarela. Y hasta hicimos apuestas ahí con los muchachos de que no iba a estar la pasarela. Y hoy por hoy, ¿en qué fecha estamos? Ya en octubre. ¿Y la pasarela? ¿Qué sucede con esto? Fíjate que aquí hay procesos que, primero, es razonable en el sentido de que hay justificaciones por el tema de presupuesto, que haya presupuesto. La otra, por el proceso de compra o licitación. Eso lo entiende uno. Pero hay procedimientos que son más expeditos, en donde pues, no hay un interés probablemente valedero, o los proveedores tal vez en algún momento se atrasan en la elaboración de ciertas partes de la pasarela. Lo más fácil sería construirla en un lado y ya solo montarla. Eso es más fácil, más sencillo. ¿Y eso es factible? ¿Eso sí ha sucedido? Sí, pues, por ejemplo, el paso de nivel de San Miguel Petapa, que lo construyeron, está prefabricado casi todo, y ahí solo lo instalan en un par de días y ya está. Y no debería de perjudicar el tránsito, que sí lo perjudicó en su momento, por errores que hubo dentro del proceso de planificación. Y la otra es que también, hablando de San Miguel Petapa, hay otra pasarela ahí que la quitaron por el paso de desnivel de Prados de Villahermosa y no la han instalado nuevamente. O sea, dimensionándolo, como decías tú, muy acertadamente, ya van más de 25, según datos de un medio de comunicación, más de 25 atropellados en este tramo del mes de diciembre del año pasado para el mes de junio de este año. Y lamentablemente... Sí, porque ¿qué haces? Ni modo que pases volando. ¿Qué vas a hacer? Estaba viendo de que ahí hay agentes en ciertos horarios, pero que no están siempre, porque obviamente no son robots. Hoy hicimos la verificación y no había ningún agente facilitando, entre comillas, el traslado de las personas. Y lo más increíble, un PMT fue atropellado ahí que estaba dando vía. No te lo puedo creer. Un PMT fue atropellado en ese lugar. En ese mismo ¿Cuándo lugar, fue eso? Hace unos casi 3 meses. O sea, a pesar de que están para eso, la falta de educación vial también, que es un déficit a nivel nacional. Yo me he dado cuenta que cuando hay primero el paso de cebra, ¿no? Si hay paso de cebra, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, muchachos de 360? Pasar ahí. No, la gente no. Se va por otros lados o corre. Bueno, los que vienen manejando sus vehículos, los motoristas, no respetan el paso de cebra. Ven que hay transeúntes. Estamos hablando de lugares que obviamente no son altamente transitados, ¿verdad? Como una calzada Roosevelt. Pero si son lugares donde sí se puede, claro, pero aceleran. Yo digo, ¿qué está pasando en la mente de nosotros? ¿A qué nivel de estrés estamos llegando? Que si vemos a un transeúnte, ¿qué hacemos? Aceleramos. No. Te pasan en rojo. Por ahí tenemos que tener educación vial. Respeto a la gente, esto realmente preocupa. Y entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué han dicho con respecto a este lugar? Hay niños pasando, hay personas de la tercera edad que cuando no están los agentes, y bueno, ya tú lo decías, hasta un mismo agente fue atropellado. Y entonces, ¿ustedes qué han hecho para levantar la mano y decir, es importante que se tome este tema en calidad de urgente? Se ha estado insistiendo ante las autoridades. Lamentablemente algunos no toman con tanta seriedad su función
por eso se llama funcionarios, ¿verdad? Porque deben de funcionar, pero algunos que no funcionan. Ya se ha estado hablando, ya se quiere hablar a otro nivel, porque ya vimos que con asesores, con directores de departamento, jefes de departamento, no funciona la cosa. Entonces ya necesitamos en Guatemala un involucramiento desde la misma cabeza de las instituciones, llamémosle alcalde, vicealcalde, consejo municipal, a nivel de todos los municipios, a nivel nacional, para que realmente hagan su mejor esfuerzo. Recursos sostienen, porque hemos hecho la investigación, la indagación, y si hay recursos para hacerlo. Lo que no hay es el interés o la voluntad de hacerlo. Hemos estado intentando ahorita ya acercamientos con el alcalde de Villanueva, de San Miguel Petapa, que son hijo y papá, con el alcalde de Amatitlán, Chinauta, la alcaldesa, con Misco, Guatemala, o sea, con los 17 municipios o las 17 municipalidades de esos municipios. Hay algunos que sí están más ávidos en generar ese cambio que tanto exige la población guatemalteca. Ahora ya no es tanto, la necesidad está. La población tiene también el derecho de exigir que las autoridades le respondan. Por ejemplo, estamos hablando del derecho a la vida. Que no estuviera esta pasarela, por ejemplo, ¿cuánto nos costaría y el riesgo que significaría para nosotros intentar pasar? Hay varios puntos, por lo menos habrá más de 10, 20 puntos muy álgidos para poder colocar pasarelas, como tú bien decías, con accesibilidad y amigabilidad. Hemos insistido también aquí ese problema serio también hay que enfocarlo de dónde viene la causa de la falta de pasarelas o el impacto que se hace a las pasarelas de parte de algunos vehículos. El transporte de carga, llamado pesado, tiene una responsabilidad mayúscula. Estos dos casos fueron por el transporte de carga. Sí, porque se fueron a dar directo, colisionaron con la pasarela. A veces la falta de mantenimiento. Casi dormidos van manejando. Sí. Debe haber más orden también y más responsabilidad del conductor. Y obviamente las consideraciones al peatón. La ley de tránsito y su reglamento hablan de que el que lleva la vía es el peatón. O sea, si hay un conductor que ve que va a pasar la calle, una persona o varias personas tiene que parar. Bueno, en el obelisco, que es por donde nosotros pasamos, yo hago eso y empiezan a bocinarme. Tenemos que hacer una pausa comercial, enseguida volvemos con más aquí en 360, hablando de un tema muy importante y es su seguridad, nuestra seguridad en las calles. Ya volvemos. Donde quiera que vayas, hay una Cruz Verde. Tu farmacia que está cerca, búscala. Seguimos con la transmisión de 360. Muchísimas gracias, Edgar, por hacer este espacio, estar con nuestra gente en la calle, conociendo no solo lo que ellos tienen que atravesar cada día, que realmente queda muy corto con lo poco que nosotros hemos experimentado, pero el sentir de la gente es claro. Necesitan más seguridad. Tenemos que cambiar nuestra cultura vial también. Nosotros tenemos que tener no solo la conciencia de que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, saber que nosotros podemos hacer un cambio sustancial en torno al beneficio de nuestra gente. No podemos seguir así. Pero estábamos hablando de este tema de las pasarelas. Ya para cerrar este tema, ¿cuál es el trabajo interinstitucional que ustedes están realizando como Defensoría de los usuarios del transporte público para poder llevar todas estas problemáticas? Fíjate que preocupado realmente el señor Procurador de Derechos Humanos, el doctor Alejandro Córdoba, dio instrucciones bien precisas de generar mesas técnicas de discusión, donde hemos estado reuniendo esfuerzos de otras mesas que han estado funcionando tanto a nivel municipal como a nivel del organismo ejecutivo para poder disminuir los hechos de tránsito. Hoy es la segunda causa de muerte violenta en Guatemala. Realmente participan más de 30.000 vehículos al año en los diferentes hechos de tránsito, entre vehículos sedán, tipo sedán, motocicletas o transporte colectivo, transporte de carga. Se ha convertido en un problema muy serio. Aquí estamos hablando de que Guatemala, desde mi opinión, no vamos a lograr cumplir, si seguimos en esta misma temática, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, el 11.1 y 11.2, que está disminuir a la mitad el número de personas fallecidas y heridos en hechos de tránsito. Y también construir ciudades más seguras, más accesibles para la población. En ese sentido, si no hay un compromiso real, no vamos a lograr eso. Ya se logró hablar con
Provial, con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, también con las PMTs, también con la Dirección General de Transportes y con la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, en donde se está trabajando íntegramente con el ICS, con el Ministerio de Salud Pública, para tomar una decisión realmente dramática en el buen sentido, que genere cambio. Y radical, ¿no? Que no se vaya solo a la forma, sino al fondo, a la raíz del problema. Correcto. Y se pidió también, que eso surgió del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, dentro de la mesa técnica que pues planificó y llevó a cabo la Institución de Procuradores de Derechos Humanos en el mes de agosto reciente. Eso acaba de ser, ¿no? Acaba de ser. Y el compromiso, o nosotros somos portavoces de la mesa técnica de lo que dijeron los participantes, en donde había que tener un compromiso directo del presidente Arévalo, por ejemplo, que él diera directrices para hacer cambios realmente radicales, como tú usabas correctamente la palabra, para que Guatemala pues haya menos muerte. Y la estadística es clarísima, solamente en la estadística del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 2.000 personas que conducen diferentes sistemas de transporte colectivo, que asisten al ICS, por ejemplo, quedan con alguna discapacidad, principalmente física, en hechos de tránsito. O sea, eso solamente hablando del ICS. Ahora, si estamos hablando del sistema de salud pública, me refiero a los hospitales nacionales o generales, como el San Juan de Dios y Roosevelt y los otros regionales, estamos hablando de que por lo menos el 70% de su presupuesto va encaminado a atender cosas de hechos de tránsito. O sea, la recuperación de personas que han participado siendo víctimas de un hecho de tránsito tarda desde días hasta por lo menos 1 o 2 años. Personas que quedan amputadas, por ejemplo, y el tema de la prótesis. Eso significa que lo que debería, los recursos del 70% dedicados al tema de salud médica o de médica general, se está usando en tema de trauma, en la recuperación de las personas que quedan lesionadas. Ya ni siquiera en la prevención, sino que en la reacción con base a un hecho que pudo haberse evitado, porque viene siendo producto de la falta de control en cuanto a la cultura vial, al manejo, a la organización y el control del transporte público en las calles. Y la infraestructura, que también es necesario que haya auditorías viales. Se ha dicho, por ejemplo, en Villanueva, del kilómetro 10 al 13,5 de la CA9 Sur, que así se le conoce, hay por lo menos 30 hechos de tránsito al día. Choques, derrapes, atropellos. Es una estadística lamentable en el tema de personas que sufren accidentes. Por lo menos hay más de 6 personas al día que pierden la vida por hechos de tránsito. Es un tema que hay que ponerle mucho asunto en el tema de transporte colectivo. En un busazo bien fácilmente pueden morir más de 50 personas. Y ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Casos que nos han dejado no solo sorprendidos, que en su momento, bueno, hay mucha gente que lo normaliza y es lo que yo digo, vamos, nosotros que trabajamos en noticias, al menos lo digo en mi caso personal, ya lo veo como una noticia, como algo del día a día. No, es algo que duele porque estamos hablando de familias, de personas, no podemos volvernos tan inhumanos. Dime una cosa antes que se me acabe el tiempo, tú que has estado en la calle en todos estos meses, ¿cómo has visto el tema de la presencia de los agentes, por ejemplo, aquí en la parada de autobuses? Estamos a plena luz del día, no sé cómo será en horas de la noche, en la madrugada, yo he pasado, en la madrugada, siempre me gusta ver, la dinámica. Sí, me gusta, ¿verdad? Por cualquier situación, no estoy armada, no soy agente, ya quisiera yo, y bajar, ¿verdad? Para ayudar a alguna persona que lo necesite, pero no he visto seguridad en otros lugares sí, en otras paradas sí, porque no quiero generalizar, pero tú que estás más en la calle, te quiero preguntar, ¿cómo está la presencia de la policía en las paradas de autobuses? ¿Sí se ha visto un cambio? Cabalmente, como que actúan de acuerdo a las denuncias ciudadanas. Reactivos. Exacto. Por ejemplo, en el Obelisco, zona 9, hubo denuncias de asaltos a personas que ingresaban a este tipo de buses exurbanos y urbanos, y hasta que no hubo presión, yo lo vi en Azteca Guate varias veces, que tú presentaste algunas noticias malas noticias, me refiero a que hubo un hecho delincuencial, por ejemplo, sí, que asaltaron, que golpearon a las personas, Obelisco, ahí hay presencia de Policía Nacional Civil.
En otros puntos, por ejemplo, lo que hablaba de Colinas de Minero, allá ahora ya hay presencia de Policía Nacional Civil muy eficiente, pero hay otros puntos como acá, como tú lo señalabas, en la calzada Roosevelt, hay información de los mismos usuarios, de los mismos ciudadanos, en donde hablan de carterismo en diferentes rutas de transporte público, asalta un grupo delincuencial presuntamente de este lado y del otro asalta otro grupo, empiezan asaltando desde el Obelisco, pasan por el Trébol, en el Trébol presuntamente hay otro Pareciera grupo. que están más organizados que la misma sociedad y los agentes de la policía. Ellos usan mucho la tecnología, eso es lo que hemos insistido como institución de Procurador de Derechos Humanos. Y la gente esta que pues, no tiene oficio más que quitarle el dinero y la vida y a la seguridad a los guatemaltecos, ¿por qué no hay más creatividad en cuanto al uso de tecnología? Por ejemplo, el tema de cámaras de pecho me parece buenísimo, toda vez que hay mucha percepción, ahí sí la voy a usar correctamente, de coimas o de cobro de coimas. Entonces, los agentes tienen que tener también algunos artefactos o alguna tecnología para garantizarle al ciudadano guatemalteco que están haciendo su trabajo como debería ser. No debería haber ese tipo de situaciones porque eso implica un gasto más para el guatemalteco, pues debería de actuar la gente, me refiero a los agentes de Policía Nacional Civil, los agentes de PMT, la autoridad en general, de una manera correcta, para lo cual está siendo contratada esa persona. Entonces yo sí creo que debe haber una acción más directa de parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación, que están haciendo un buen trabajo, pero insuficiente para la dimensión del problema. La verdad es que no se puede hacer un cambio de la noche a la mañana, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Este es un problema que viene siendo como heredado. Y una bola de nieve que va creciendo, que va siendo heredado, como tú bien lo has dicho. Es tener varios hoyos, varios agujeros que uno necesita sellar, reparar, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Al menos que se tenga la estrategia correcta, la voluntad política, que eso es primordial, las personas capacitadas e idóneas para los cargos. Yo creo que tenemos un gran camino que recorrer, pero no podemos dejar de denunciar. Yo siempre hago la invitación que denunciemos, que no tengamos miedo. Yo sé que hay muchas personas, de hecho hoy que conversé con varios guatemaltecos en la calle, algunos me saludaron, Susanita, que bueno que estén haciendo ese tipo de programas, pero la verdad yo no quiero salir. Les ofrecí en no mostrar su rostro, pero me dijeron que no, porque la ciudadanía no solo está cansada y harta, porque voy a usar la palabra harta, que dicen, bueno, aquí me juego la vida, tengo que ir a trabajar, tengo que salir, tengo que ir al hospital, voy a hacerlo, pero realmente yo no quisiera ni siquiera salir. Ahora en la puerta de su casa puede ser recibido o despedido a balazos. ¿Algún mensaje que quisieras dar a la población para que también sepan sobre el trabajo que se está haciendo desde la Defensoría de los Usuarios de los Derechos Humanos? ¿Qué es lo que se está haciendo para que ellos también tengan la conciencia de que se está trabajando para esto? Se han tenido otras incidencias, porque eso es de lo que se trata, de resolverle o tratar de orientar los recursos del Estado para que las personas que toman decisiones, como tú bien decías, los funcionarios, en algún momento políticos, pues tomen las decisiones adecuadas, realmente enfocados en satisfacer la necesidad de la población. Yo creo que ese es el foco, no andar regalando cosas. Eso está bien, pues, que lo haga quien lo quiera hacer, pero la gente quiere más, o sea, necesita más que una bolsa de verduras, ¿no? Necesita que realmente la población se le faciliten las pasarelas, como tú bien decías, se pinten que haya educación vial suficiente. En una municipalidad había 3 personas dedicadas a la educación vial, en donde se necesitan por lo menos unas 15 personas. O sea, es importantísimo que de pequeños, desde niños, vengan ya con esa cultura vial. Hoy, pues, nos toca vivir con lo que tenemos a los guatemaltecos. Yo sí creo en el tema de la denuncia ciudadana, por eso es que da el número 1555 de la Institución de Procurador de Derechos Humanos, que es un call center de 24 horas del día, todos los días del año, y estamos dándole seguimiento a las denuncias de los guatemaltecos. Eso sí, ha habido algunas mesas técnicas, por ejemplo, un tema que se habla muy poco, el acoso sexual en el transporte público. Ese es otro tema que hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Y hay avances. Yo creo que la población también tiene que conocer de esto. Hemos estado insistiendo en varias municipalidades, una de ellas la de Guatemala, Misco, Villanueva, Chinautla, por ejemplo, donde hay más, y Quetzaltenango, por ejemplo, también les planteamos en el mes de julio, en
julio o agosto, ya la realización de un protocolo de atención a las víctimas de acoso sexual y abuso sexual, pero también más que eso, las acciones preventivas, que haya suficientes buses, que haya suficiente espacio en las unidades de transporte público para evitar ese roce, claro, ese manoseo, esa facilidad. Esa exposición a la que se ven sometida a la mujer y sí que es algo Principalmente las mujeres. Te agradezco muchísimo, ese tema lo tenemos pendiente, por supuesto que lo vamos a tratar y traer aquí a la pantalla de TV Azteca Guate. Gracias. Edgar, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias por su atención, compartan el programa, es parte de hacer el periodismo con propósito. Nos vemos en una próxima.